Para entender la vejiga neurógena con un verdadero sentido educativo, lo mejor es imaginar el cuerpo humano como una gigantesca y compleja red eléctrica. ¿Qué ocurre cuando esa red, que habitualmente está calibrada a la perfección, sufre de repente un cortocircuito? Hoy vamos a desentrañar este misterio clínico en nuestro análisis. Es absolutamente fascinante y a la vez crítico comprender cómo un simple fallo en nuestro cableado neurológico puede alterar por completo una función anatómica que damos tan por sentada. Vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Nuestra hoja de ruta para este análisis pasa por la anatomía y función normal, la definición de la vejiga neurógena, sus causas y clasificación, los síntomas, el diagnóstico y finalmente las opciones de tratamiento. Empezamos con la sección 1, anatomía y función normal, el tanque de almacenamiento. Esa cifra, entre 400 y 500 mililitros, es increíble. Nos muestra la enorme capacidad de distensión que tiene una vejiga sana. No es simplemente una bolsa anatómica, sino un tanque de almacenamiento sumamente especializado. Su músculo principal, el detrusor, está diseñado para relajarse y estirarse muchísimo, guardando casi medio litro de líquido antes de sentir esa necesidad urgente de contraerse. Es una maravilla de la bioingeniería. Y claro, esto nos lleva a ver cómo funciona en dos fases. Durante la fase de llenado, el sistema simpático es quien manda, relaja el músculo y cierra la compuerta, o sea, el esfínter. Luego, con una sincronización perfecta, pasamos a la fase de vaciado. Aquí es el sistema parasimpático el que toma el relevo, contrayendo el músculo para expulsar el líquido y abriendo el esfínter. Es una coreografía fisiológica brillante. El cableado detrás de esta coreografía es fascinante. Tenemos la inervación simpática desde la zona lumbar L2, la parasimpática desde los nervios sacros S2 a S4 y el control voluntario a través del nervio pudendo. Todos actúan en una sinergia absoluta. Se comunican todo el tiempo con el cerebro y la médula para asegurar la continencia y permitir el vaciado voluntario. Entender cómo se entrelazan estos cables es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Pasamos a la sección 2. ¿Qué es la vejiga neurógena? A ver, la definición de base es bastante clara. La vejiga neurógena no es un fallo del músculo en sí mismo, sino una disfunción provocada por un daño neurológico. Y aquí viene lo más importante desde el punto de vista de nuestro sentido educativo. No hay un solo tipo. El comportamiento exacto del órgano va a depender íntegramente de dónde se haya producido ese cortocircuito en el sistema nervioso. Veamos este contraste que lo ilustra de forma fantástica. Si la lesión ocurre por encima de los nervios sacros S2 a S4, perdemos el freno cerebral. Entonces la vejiga se vuelve hiperactiva, con contracciones involuntarias y muchísima urgencia. En cambio, si el daño ocurre justo en esos nervios sacros inferiores, perdemos el motor. La vejiga se vuelve hipoactiva, incapaz de contraerse, y termina acumulando litros de orina que sencillamente no pueden salir. Vamos a la sección 3, causas y clasificación. Bueno, los culpables pueden ser muchos. El daño puede originarse directamente en el sistema nervioso central, por culpa de un ictus, lesiones medulares o enfermedades degenerativas como la ELA. Pero también en los nervios periféricos, a causa de neuropatías asociadas a la diabetes, que es algo muy común, o incluso por hernias de disco. A esto sumamos condiciones sistémicas como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Como vemos, el sistema es bastante vulnerable desde múltiples frentes. En la práctica clínica dividimos esto en dos grandes escenarios. Por un lado, la vejiga flácida, que es literalmente como un globo desinflado que se llena y se llena. Tiene muchísimo volumen, pero fuerza cero para vaciarse. Esto pasa con las lesiones bajas. Por otro lado, la vejiga espástica. Esta es más bien como un globo rígido y con espasmos. Apenas tiene capacidad y se contrae sin control, típicamente por lesiones más altas por encima de la vértebra T12. Y aquí entra una palabra clínica que debemos desmitificar, sí o sí, la disinergia. Imaginemos conducir un coche pisando el acelerador y el freno exactamente al mismo tiempo. El detrusor se contrae para empujar la orina, pero el esfínter, en lugar de relajarse, también se aprieta con todas sus fuerzas. El resultado es orina atrapada a muchísima presión. Una total falta de coordinación originada por lesiones neurológicas altas. Sección 4. Síntomas y complicaciones. Los síntomas nos cuentan la historia exacta del daño. Con una vejiga flácida, el paciente sufre incontinencia por rebosamiento. El tanque se llena tanto que sencillamente se desborda, acompañado de una severa retención de orina. Pero en el patrón espástico es al revés. Aparece la polaquiuria, que es la necesidad de ir al baño cada rato, constantes visitas de noche y fugas repentinas provocadas por espasmos que son totalmente incontrolables. Es fundamental entender que esto no es solo una cuestión de incomodidad.
Las complicaciones pueden ser gravísimas. Acumular orina crea el caldo de cultivo perfecto para infecciones y cálculos. Y lo más aterrador, si hay mucha retención a alta presión, la orina hace el camino inverso, sube por los uréteres hacia los riñones y causa un daño estructural tremendo conocido como hidronefrosis. Pero cuidado, porque hay algo aún más alarmante, la disreflexia autonómica. En pacientes con ciertas lesiones medulares, una vejiga llena desencadena el caos absoluto en el sistema nervioso. Se producen picos de presión arterial altísimos, sudoración extrema y dolores de cabeza punzantes. Hablamos de una emergencia médica en toda regla, donde la vida del paciente corre un riesgo inminente. Avanzamos a la sección 5, pruebas y diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos medir todo esto en la consulta con la máxima precisión? Porque claro, no basta con intuir que hay un problema. Hay que cuantificar presiones, volúmenes y la actividad de esos nervios para saber si los riñones están verdaderamente en peligro. Vemos cómo se hace. El kit de herramientas diagnósticas es súper metódico. Empezamos de forma sencilla con un diario miccional y un pad test para medir los escapes de orina objetivamente. Luego pasamos a palabras mayores. La cistografía para buscar reflujos peligrosos, la cistometrografía para medir al milímetro el volumen y las presiones internas, y estudios de sangre como la creatinina, para asegurarnos de que la función de los riñones sigue intacta. Última parada. Sección 6. Opciones de tratamiento. Esta frase lo resume todo. El objetivo principal es preservar la función renal y prevenir la elevación de la presión en la vía urinaria superior. Por supuesto que controlar los síntomas es clave para el día a día, pero proteger los riñones de esa presión devastadora es la prioridad número 1 y es absolutamente innegociable. Para una vejiga hiperactiva o espástica, tiramos de farmacología. Medicamentos anticolinérgicos como la oxibutinina, la tolterodina o la solifenacina entran al rescate para relajar ese detrusor que no deja de contraerse. Básicamente, bloquean el exceso de señales nerviosas, calman el órgano y ayudan a recuperar una capacidad de almacenamiento segura a baja presión. En cambio, si estamos ante una vejiga flácida que no va hacia nada o una dissinergia severa, las pastillas no alcanzan. Aquí hay que recurrir al manejo mecánico. El cateterismo intermitente es una herramienta indispensable en estos casos. Si la situación es muy compleja, se pueden requerir sondas permanentes o incluso una cirugía de esfinterotomía endoscópica, que elimina la barrera del esfínter para que la orina fluya y deje de acumularse a presiones peligrosas. Con todo este recorrido, entender la vejiga neurógena va mucho más allá de memorizar nervios. Su sentido educativo radica en cómo proteger la viabilidad del cuerpo a largo plazo, lo que nos lleva a una última gran reflexión. ¿Hasta qué punto el hecho de restaurar esta perfecta calibración eléctrica y mecánica puede cambiar radicalmente y, de hecho, salvar la calidad de vida y la supervivencia de un paciente?